nombre es Alicia y pues estamos aquí siguiendo y continuando con el rol de prédicas que estamos subiendo para la edificación de ustedes mismos y de nosotros. El día de hoy vamos a hablar el tema de la salvación. Primero que nada vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar en este lugar, Señor. Gracias por las vidas, Señor, de aquellos que están viendo este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por sus familias, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición para sus vidas, Señor, y para las nuestras también, Señor. En el nombre de Jesús, toca sus corazones, que sean transformados mediante el conocimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, ¿qué es la salvación? ¿Qué significa ser salvo? Quizás no lo sepan o quizás sí. Salvo significa llegar a ser hijos de Dios, recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Vamos a ir a Romanos 3:23. Dice así la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. De alguna u otra forma hemos mentido, quizá hemos sustraído tantito dinero de nuestros padres. El pecado original siempre ha existido. Desde Adán y Eva, ellos pues pecaron y nosotros descendemos de ellos. Entonces nosotros tenemos un pecado original, el cual traemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos. Entonces nosotros no podemos decir que no hemos pecado. La Biblia dice, como lo leíamos, que todos hemos pecado. Entonces nosotros no podemos ver el reino de Dios. Necesitamos tener esa salvación. Como lo decía, llegar a ser hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Vayamos a Romanos 5:8. Dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. La palabra lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tú no te pierdas. Quizá has pecado, sí, has pecado mucho. Yo también lo pequé. Nosotros todos hemos pecado. Pero Dios hoy te habla y te dice que Él quiere darte una vida eterna en el cielo con Él. Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que tú tengas esa salvación como un regalo de Dios. Si somos buenas personas, quizás sí, hacemos buenas obras y todo lo que tú quieras. Pero Dios quiere que vivamos una vida de integridad, una vida de santidad ante Él. Vamos a ir a Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere limpiarte de todos tus pecados. Él está interesado en ti que me escuchas. Yo no conozco tu pasado, yo no conozco tu futuro, pero Dios lo conoce. Él conoce cuánto has pecado, Él conoce que a veces has sufrido, Él conoce todo de ti porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esa relación de amistad con Dios se vino y se fracturó, se hizo un puente. Pero cuando vino el Hijo de Dios a la tierra, Jesucristo, hombre, vino a establecer y a restaurar esa relación que teníamos con nosotros, con el Padre. Y a través de Él únicamente podemos ser salvos. La palabra de Dios lo dice en Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú no puedes ir a Dios si no es a través de Jesucristo. Pero ¿cómo vas? Dirás, pues ¿cómo voy a ir a través de Jesucristo? Es recibiéndolo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados. Yo ahorita no te voy a decir, ya ven y arrepiéntete. Nosotros cada quien tenemos un tiempo establecido
delante de Dios para arrepentimiento de pecados. Pero Dios, hoy es tu día, es el día de la salvación. Es el día en el cual Dios ha venido a traer esa esperanza, ha venido a traer esa convicción de pecado, ha venido a traer esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos ser buenas personas, como te lo dije, pero a veces no nos sirve de nada si no tenemos fe en el Hijo de Dios, si no creemos que Jesús murió, vino a la tierra, murió, pero también resucitó. Eso lo tenemos que creer en nuestro corazón para poder ser salvos. La Biblia lo dice en 1 de Juan 8:9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere limpiar, Dios quiere quitar todo pecado. Quizá no te acuerdas de pecados que hiciste en la niñez, pero Dios quiere borrarlos todos y hacer nuevas cosas. La palabra de Dios lo dice en 1 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Dios quiere renovar tu vida, Dios quiere ayudarte, Dios quiere ser tu amigo, tu Padre, tu Salvador principalmente. Salvarte de esa muerte espiritual que nosotros no merecemos, pero por gracia. La gracia es el regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Él nos la da por gracia esa salvación. Efesios 2:8-9 lo dice. Vamos a ir ahí. Dice, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te ha dado la salvación por gracia. Es como si alguien viniera y te diera un regalo. ¿Tú qué haces? ¿Lo aceptas o lo rechazas? En un cumpleaños normalmente se dan regalos y tú los aceptas. En este momento Dios te está dando ese regalo de salvación. Es un regalo envuelto de promesas. Es un regalo lleno de bendiciones que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si estás pasando aflicción en tu casa. Quizá yo no conozco tu pasado. Tu presente tampoco lo conozco, pero Dios tiene cuidado de ti. Él ha puesto todos los medios para decirte que te ama y que por eso envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Él conoce cómo has sufrido, Él conoce si en tu trabajo te va mal, Él conoce si tus padres no te han querido, si te han desechado porque eres gordito o porque eres moreno. Él conoce tu corazón. Dios no se fija en el exterior, Dios se fija en tu interior, Él se fija en tu corazón, que Él quiere que tú se lo des. Yo decidí hace más de 13 años darle mi corazón a Dios. Y créeme que es una de las experiencias más maravillosas que he vivido. Dios me ha apoyado en todo. Él ha sido mi Padre. Quizá yo no he tenido un Padre terrenal aquí físicamente durante estos 24 años que tengo, pero he tenido ese Padre celestial que ha venido a cuidarme, que ha venido a darme ese amor que yo he necesitado, y que Dios ha sido mi Padre siempre. Ahí ha estado Él ha suplido todas mis necesidades, pero porque yo decidí seguirlo, porque yo decidí decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está mi corazón, yo te lo entrego, toma mi vida y cámbiala. Yo he pecado, claro que he pecado, pero no me quedo ahí nada más decir, ¿sabes qué? Pues ya pequé, sino que yo he venido a arrepentimiento. Vamos a ir a Hechos 3, 19. Dice la palabra de Dios, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Tienes que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos delante de Dios para tener esa vida eterna con Él en el cielo.
Es necesario venir y exponer nuestros pecados delante de Dios. La humanidad se ha perdido y mucha gente se ha ido al infierno por causa de no arrepentirse delante de Dios. Yo te invito de verdad que tú tomes la decisión, y es la mejor decisión que puedas tomar en esta mañana o en esta tarde, en el momento en que tú estés viendo este video. Es el momento de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios, de saldar la cuenta. Dios ya pagó por ella. La sangre de Jesús derramada en la cruz fue la única y es la única capaz de limpiarnos todo pecado. Solamente tienes que confesar con tu boca. Lo dice Romanos, y vamos a ir ahí. Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tenemos que decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. Quizá no lo vas a hacer en este momento, pero yo te invito a que tengas ese tiempo con Dios en tu casa, ese tiempo con Dios ahí en el lugar íntimo tuyo. Y puedes decirle, ¿sabes qué, Dios? Así está mi corazón. Quizá lo han lastimado mucho, quizá me lo han rechazado mucho, pero yo te lo entrego a ti para que tú lo restaures. Él quiere venir a tener una relación contigo, una relación de amistad, porque Él es nuestro mejor amigo. Él jamás te va a dejar, Él jamás te va a decir, ¿sabes qué? Llámeme en otra hora. Él va a estar ahí diciendo, el día que tú quieras, a la hora que tú quieras, yo voy a estar dispuesto para ti. Y vamos a orar, pero yo les invito que hagamos esta oración con fe, esta oración creyendo que Dios nos va a limpiar de nuestros pecados y creyendo que a través de, como lo decía Félix la semana pasada, de ese nuevo nacimiento, vengamos a tener una relación nueva, una relación buena, una relación diferente con nuestro Creador, con nuestro Dios que es Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo te invito a que repitas esta oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetirla. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres Señor y Salvador. En esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te confieso como mi Dios y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y que a través de esa muerte me diste vida y vida en abundancia. Yo quiero tener esa vida eterna. Yo quiero recibir tus promesas y tus bendiciones. Yo quiero despojarme de mi pecado, Señor. Perdona todos mis pecados, Señor. Ven a traer una limpieza total a mi vida, Señor. Ven a traer restauración a mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú me amas, Señor, y porque nunca me has dejado. Yo te invito a venir a mi corazón. Ven, Señor Jesús, a morar en mi corazón y ser el dueño de mi vida. Pongo mis problemas, pongo mis preocupaciones, pongo todo en tus manos, Señor. Ven a hacer tú los cambios en mi vida. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Y ayúdame, Señor, a vivir una vida diferente, a vivir una vida conforme a tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me has salvado. Gracias, Dios, porque yo sé que tú me das hoy la salvación y la recibo como ese regalo tuyo a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que Dios ya borró todos tus pecados. Pero créelo. No nada más digas, bueno, ya lo hice. Cree en tu corazón. Cree que Dios te ha limpiado de toda maldad. Y sé esa nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús.
Yo te digo que leas tu Biblia, si tienes una Biblia, congrégate, busca una congregación cristiana, asiste a ella y por medio de esa congregación vas a recibir palabra de Dios. Si tienes una Biblia, ponte a leerla. Dios te va a traer palabra de vida, palabra de ánimo en ese lugar donde tú lo necesitas. Pues nos vemos la próxima semana con otra prédica. Espero que haya sido de bendición para tu vida y de verdad bendiciones para tu vida y para tu casa.